Muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de español. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar los periodos históricos de la literatura. ¿Listo? Bueno, yo les estaba diciendo, vamos a trabajar periodos históricos de la literatura, ¿cierto? Vamos a empezar con la literatura antigua, pasamos por literatura medieval, vamos a trabajar también literatura renacentista y literatura barroca. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar un poco este tema de literatura. ¿Listo? Ya les voy a compartir acá. Entonces, ahorita, por ejemplo, ustedes van a mostrar cómo cada uno se desenvuelve con los temas. Hay temas que para unas personas van a resultar más fáciles que para otras. Sin embargo, en la vida nosotros nos tenemos que preparar para poder deal with it, como manejarlo, o sea, tenemos que sobrellevarlo, lo que sea, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, en la cuestión de la literatura universal, son muchos autores, ¿cierto? Que hacen como de lo que ellos plantean una historia muy bonita, sea el discurso que ellos quieran manejar, ¿cierto? No importa. Bueno, vamos a seguir por acá. Nos dice, por favor, ¿me ayudas a leer, Joseph? Esta óptica, que supone considerar las manifestaciones literarias en su conjunto, promoverá a la inclusión de las manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura, la música y el cine en interrelación, sin olvidar el apasionante contraste significativo que se establece entre obras provenientes de diferentes países, pero surgidas de una similar concepción estética y artística. Listo, entonces nos dice, acá vamos a tener manifestaciones literarias que también incluyen manifestaciones artísticas, o sea, no solamente se van a ir dando cambios en las cuestiones que escriben los autores, sino que también todo se va a ver afectado por las épocas. Entonces, ¿qué se va a ver afectado? Toda la parte literaria, todas las cosas que escribe la gente, porque ya van a cambiar su mentalidad dependiendo de la época. Va a cambiar la pintura porque también ya van a tener cosas más nuevas que ver, ¿cierto? O sea, en el hecho de nomás construir un nuevo lugar, construir un nuevo pueblo, todo eso hace que cambie mi perspectiva, lo que yo estoy viendo, por lo tanto mi imaginación va a cambiar y lo que yo voy a plasmar en la pintura va a cambiar. La escultura también, obviamente ya las formas que ellos van a plasmar van a ser diferentes, lo mismo la música va a cambiar. Miren que ahorita, por ejemplo, la música ha venido cambiando de un tiempo hacia acá también, ¿cierto? O sea, la música que escuchaban los abuelos no era precisamente reggaetón, ¿cierto? Ahorita ya empezó el reggaetón, pero de un tiempo para acá ya se empezó también a incluir lo que se llama trap y ya vienen otros géneros, ¿cierto? O sea, yo hasta ahora más o menos me acuerdo del trap, creo que viene más que la charanga, carranga, bueno, guaracha, no, bueno, guaracha creo que es la otra que bailan ahí, yo no sé cómo es esa vaina. ¿Sí ven? Entonces, la música en el cine antes de pronto empezamos con lo que era la televisión a blanco y negro, ahorita ya hemos evolucionado, ya tenemos una pantalla grandísima. Entonces, todo esto son manifestaciones literarias y artísticas que van cambiando con el tiempo. ¿Listo? Es muy bonito reconocerlo porque, por ejemplo, ustedes van a estar en los museos con el 6 de agosto, los que van a ir al museo, los que van a estar en la salida. Entonces, el 6 de agosto ustedes van a ir a museos y pues no vamos a pasar como con esa ignorancia, ¿cierto? Sino que ya uno va a ver algunas cosas y ustedes ya van a determinar, la verdad, que es que
esto se vino a dar en esta época, fue por tal cosa, estaba bajo el reinado de tal persona o estaba gobernando tal otra. Es muy chévere porque tienen de qué hablar, ¿sí ven? Lo mismo, cuando vayan a llegar a la universidad, pues tienen temas de qué hablar, ¿cierto? Entonces, uy, vea que tenemos que salir a tal lado y, uy, mire esa parte, esa arquitectura de ese pueblo tan bacana, o sea, eso se nota que es pura arquitectura del barroco, por ejemplo, o esta todavía es una arquitectura muy clásica, ¿sí ven? Todo esto les sirve porque igual para la carrera que ustedes vayan a escoger, igual van a tener que ver algo también de historia, ¿cierto? Porque todo tiene una historia, nuestras carreras tienen una historia. La persona que quiera estudiar medicina, acuérdense que hemos visto cómo empezó la historia de la medicina, ¿cierto? También, eh, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar ingeniería, cómo empieza la ingeniería, quiénes fueron los que impulsaron la ingeniería, en dónde se empezó a impulsar. Si ven, son muchas cosas súper bonitas que tenemos que empezar a trabajar desde esta parte histórica. Y yo sé que también la han trabajado en sociales con Alejandro. ¿Listo? Igual lo vamos a seguir trabajando. Bueno, vamos acá. Vamos a empezar entonces con la literatura antigua. ¿Listo? Voy a hacer como un opening, pero ya para que se vayan preparando, empezamos con Alejandro. Haces tu exposición sobre literatura antigua y luego sigue Jaber. ¿Listo? Entonces nos dice que la literatura antigua recopila los hechos cronológicamente de la edad antigua. La edad antigua viene siendo el siglo más o menos 4 antes de Cristo, incluso menos, muchísimo, muchísimo tiempo antes. Nos dice, no solo es la escritura, sino también la manifestación oral. ¿Por qué? Porque durante la literatura antigua es cuando ellos empiezan a utilizar la arcilla para escribir la historia de lo que a ellos les va pasando, que ahí estuvimos viendo también algo relacionado con con Gilgamesh. ¿Se acuerdan que vimos el video sobre el mito sobre la leyenda de Gilgamesh? Y entonces él cuenta su historia, la plasma en arcilla para que se mantenga y eso de repente los exploradores encuentran esto y entonces ahí es donde empieza la historia de la literatura porque se empiezan a dar cuenta de qué pasaba en la antigüedad a partir de esto que ellos empiezan a narrar sus propias vidas, ¿cierto? Nos dice, tradición oral o manifestación oral, ¿por qué? Porque ya también el hecho de empezar a narrar las historias, ¿cierto? Entonces yo también le cuento, por ejemplo, a Lorena, Lorena, imagínate que yo hace un tiempo hice tal cosa, tal otra, y esto es una manifestación oral, el hecho que yo comparta con una persona porque esa persona lo va a reproducir a otras. Y ahí se empieza a formar la historia, ¿cierto? Con la invención de la escritura nace la capacidad de dejar constancias de enunciados lógicos o numéricos por escrito. Entonces, miren que la literatura antigua marca como el inicio de la parte escrita también y ahí es donde empezamos a encontrar de todo, los primeros números, las primeras letras, las primeras inscripciones en las paredes, por ejemplo, toda la cuestión egipcia, más o menos. Listo, ustedes ya debieron haber consultado otras tantas. Nos dice que la base de la literatura antigua viene de las tradiciones pasadas de generación en generación de forma oral, lo que yo les decía. Primero yo le cuento, por ejemplo, acá a Lorena y luego ella va y cuenta algo que le contaron y entonces esta persona también y se va transmitiendo la historia, ¿cierto? Dice, las primeras inscripciones eran jeroglíficos egipcios. Entonces, lo que les estaba diciendo, entonces ellos empiezan a hacer como unas formas dependiendo de lo que ellos vean. Entonces, por ejemplo, si vieron un águila, pues dibujan un nachito parecido a un águila y le ponen águila. Esa es la manera. De pronto no forman todavía la palabra, pero ya ellos ya se empiezan a comunicar. No son considerados literatura. ¿Por qué no son considerados literatura? Si son inscripciones, todavía no empieza la parte literaria porque hasta ahora son inscripciones.
Las obras literarias fueron escritas aproximadamente entre el siglo V antes de Cristo y el inicio de la Edad Media. O sea, está ahí primero la parte antigua, luego viene ya la Edad Media. Listo, dice, se comenzó a gestar la literatura como se conoce, es decir, retórica y poética. Todo lo que se escribe, sea como sea, tiene parte poética, ¿cierto? Cuando hablamos de literatura, hay textos que no son literarios porque no van a tener esa parte poética. Entonces, estos textos que sí tienen esa parte poética van a utilizar, cuando hablamos de expresión retórica, es cuando vamos a utilizar formas, dialectos, palabras, dichos, ¿para qué? Para que nuestra historia se haga más interesante, se haga más importante, se haga más fácil de comprender, ¿cierto? Dice, hay unos personajes que se dan durante esta época de la literatura antigua que son muy importantes. Entonces tenemos a Homero y a Sófocles. Homero fue un poeta griego y él es muy importante para la historia de la literatura. ¿Por qué? Porque con él se da el inicio, digamos, de la literatura clásica mediante la Ilíada, que lo vimos la vez pasada, vimos un video sobre la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Fue un video muy cortico, sin embargo, ustedes van a tener unos videos ahí para ver sobre la Ilíada y la Odisea para profundizar. Y dice, ¿qué es la Ilíada? ¿Qué es la Odisea? Entonces, estos son poemas, ¿cierto? Que fueron compuestos por una cantidad de cantos, 24 cantos. ¿Quién los escribió? Homero. Entonces, la Ilíada inicia con una historia, la Odisea es prácticamente lo que sigue a la Ilíada, es como la segunda parte, ¿cierto? Y luego viene Sófocles. Sófocles también nos dimos cuenta, la clase pasada estuvimos viendo los videos para que entendiéramos cómo se viene como armando una historia, ¿cierto? Entonces empieza Homero con la Ilíada, luego la Odisea, luego viene Sófocles y nos habla de Antígona, Edipo Rey, ¿cierto? Y todo viene como una cosa tras la otra, porque se relacionan, o sea, no quedan tan, no son por allá, y no, esto es una historia de una cosa y esto es otra, todas están relacionadas, se retoman algunos personajes, se retoma el hilo de la historia. Entonces, acá dice la tragedia griega. Cuando hablamos de tragedia, es algo que no va a tener un final feliz, ¿cierto? Tenemos algo que nosotros llamamos la tragedia, la tragicomedia y la comedia. Entonces, la comedia tiene final feliz y es algo jocoso. La tragicomedia es algo trágico en medio de la comedia, o sea, es algo como que puede que termine en final feliz, pero son muchas cosas trágicas en toda la historia. Y la tragedia, que todo es complejo y la historia termina de manera trágica también, ¿cierto? Entonces, nos dice que Edipo Rey fue una historia escrita, una tragedia escrita por Sófocles, y bueno, es la más importante. Y también tenemos a Aristóteles, listo, por ahí nombran a Aristóteles. Nos hablan de qué corrientes se vienen a dar en esta parte de la literatura antigua. Está la poesía, está la tragedia y está la comedia, como les había mencionado. Entonces, la poesía, ¿para qué? Porque ahí empezamos a hablar, empezamos a mencionar todo aquello que es bello, ¿cierto? Entonces, como yo voy a hablar de la belleza, entonces voy a hablar de la belleza mencionando las cosas con unas palabras muy bonitas y va a sonar muy poético. Nos dice, seduce al crecimiento interior. ¿Por qué? Porque al hablar de belleza, pues obviamente voy a expresar lo más bonito del ser, ¿cierto? Carácter sagrado, porque empezamos a hablar de la divinidad, empiezan a hablar de Dios, ¿cierto? Porque ahí es donde viene también toda la época cuando se da la colonización más adelante. Sin embargo,
toda la cuestión de la adoración a los astros, a de todo, entonces que el sol, la luna, todas esas manifestaciones, ¿cierto? Se observa la poesía en sus diferentes formas como lírica, elegíaca, homérica y yámbica. Luego vamos a ver de pronto es un poquito más a fondo. Tragedia griega. Entonces, los actores llevaban máscaras y las interpretaciones eran de cantos y bailes. Los papeles correspondientes a mujeres los realizaban los hombres más jóvenes. Las situaciones violentas o complejas no se dramatizaban, solamente eran descritas por un mensajero en el escenario. Entonces en esta época todavía no se daba como ahorita que ya se ven películas y de todo, pero así tragedia tremenda, resanguinaria. Acá no, todavía no, o sea, todavía no son tan amarillistas, ¿sí? Con esta cuestión. Sí lo nombran, pero todo en esa época, como es la parte antigua, entonces todo era se realizaba con bailes, con danzas, con cantos. Pero entonces, en este momento, en este tiempo, tampoco la mujer era la más notable. No, acuérdense que venimos de una sociedad donde la mujer no ha podido desarrollar mucho como toda esa fuerza interior que tiene, sino que se ha visto restringida. Entonces, todavía la mujer no era permitido que fuera a hacer una dramatización, todo era para los hombres, ¿cierto? Nos dice, comedia griega. Dice, la comedia se exhibía en el Festival de Lenaia en Atenas, que era un festival que se caracterizaba por la entrada del coro y luego el coro se dirigía al público en varias oportunidades. Para cerrar, desarrollaban un debate entre el protagonista y el antagonista, donde el juez era el coro. Entonces, si ven, es una comedia donde todo el tiempo también todo es cantado, ¿cierto? Si se dan cuenta, entonces en la literatura antigua el canto va a ser parte fundamental para este movimiento o la parte literaria. Bueno, muchachos, ahora sí van ustedes. ¿Listo? Yo ya he hecho la introducción al tema, ustedes ya tienen más o menos idea, ya no pueden decir que están perdidos. Profe, no entendí. Ya hablamos de literatura antigua. En este momento le corresponde a Alejandro hacer su presentación. ¿Listo? Entonces, Alejandro, cuéntanos qué es aquello de la literatura antigua. Alejandro Rodríguez. ¿Cómo que Ronríguez? Yo soy Rodríguez. Rodríguez. Bueno, ¿ya? ¿Estás No. listo? Sí, estaba haciendo una cosa, pero ya. Ok, empieza. Ay, ay, ay. Voy. Pues la literatura antigua fue considerada como el conjunto de obras literarias y sirvió para expresar el arte de la retórica y poética de la antigüedad. Y no se sabe cómo comenzaron los primeros textos, no se sabe cuáles fueron los primeros textos literarios, por lo que se destruyó la biblioteca de Alejandría. eh, sí, Ujú. y el origen medio es llamada literatura sumeria, acadía, y se desarrolló en las principales ciudades. Bueno, acá les voy a Y mostrar lo que preparó. Este es el documento de Alejandro. ¿Listo? en el Extremo Oriente se incluye tanto como la literatura antigua
que se inició hace 3000 años. Y sí. Bueno, acá están ustedes viendo, esto fue lo que consultó Alejandro. Esta fue la tarea de Alejandro. Para que vayan por favor leyendo, si tienen preguntas que hacerle. ¿Qué más tienes que decir, Alejandro? Porque acá hay harto que consultaste y pues la idea es que nos expliques. ¿Qué más nos puedes explicar, Alejo? Voy, estoy pensando. La literatura sánscrita tiene dos periodos, el periodo rédico en la India. Entre los valores resaltados en el periodo rédico se encuentra la verdad, la bondad, el afecto y la justicia, entre otros lapsos de tiempo llamado periodo posvético, que duró entre los años 300 antes de Cristo. Mm, bueno, por acá tú tienes todo esto, mira todo lo que consultaste, ¿qué más puedes decirnos? Acá nos hablas del contexto social, dice contexto social. Sin embargo, esto es de la Edad Media y tú no tienes que hablar de la Edad Media. Esta parte de los principales autores, ¿qué puedes decir de los principales autores? Acá los nombraste, me nombraste Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Esquilo. ¿Qué puedes decirnos de todo esto? Pues que ellos fueron los principales en esa literatura. Homero, Sófocles, Pintaro y Eurípides. Ah, esa vaina. Ujú. ¿Qué más puedes decir? ¿Algo más? No, señora, ya. ¿La otra? No, todavía no. Mm, Bueno, bueno, ahí vamos. Necesito que mejoremos porque bueno, señora. Sí, no perdón. está repasando, no me están repasando los temas y yo no los, o sea, yo no los voy a no les voy a pasar un ciclo de español si no me saben hacer una exposición. Sí, señora, Necesito que perdón. sepan defenderse más, por favor.
Esto Bueno, es señora. coger el material, leerlo, interpretarlo y explicarlo. No es medio leer, Alejandro, porque me estás haciendo las cosas a medias. No sé qué está pasando. Vamos con Jaber. ¿Listo, Jaber? ¿Vas tú? Profe, si me alcanzan 2 minutos. ¿Cómo? Si me alcanzan 2 minutos, porque dice que se va a cortar en 2 minutos. Ya les envió el nuevo link. Voy a cerrar acá y ya les envío el link. ¿Listo? Listo, sí, señora. Tú me enviaste también tu trabajo, ¿cierto, Jaber? Sí, creo. Espérame, ya miramos. ¿Dónde está? A ver, el tuyo. Y acá está literatura antigua. Ujú. Van ahorita Stephanie y Esteban con literatura medieval para que se vayan preparando. Uy, qué basura. Está descargando Jaber.